Yo voy a valerme de una presentación, ¿no?, en base a fotografías, y las voy a pasar de manera rápida, ¿no?, por el tiempo, pero es necesario que, aunque sea así, muy rápidamente tengan una visión de lo que estamos entendiendo por agricultura campesina andina y cuál es la relación y la importancia sobre este contexto de crisis climática, de crisis sanitaria y de crisis de valores que vivimos, y cómo es que nuestra cultura puede, ¿no?, servir como fuente de alternativas frente a estos problemas, no solamente locales, sino globales, ¿no? Paso entonces a compartir inmediatamente con ustedes, ojalá tenga suerte, ¿no? Entonces, otra vez. ya. Sí, ya empezó a compartir. Ya. Sí, ya estamos viendo la imagen, está muy bien. Ya. Muy bien. Entonces yo voy a desaparecer de acá para que me puedan solamente ver, digamos. No. Bien. Ya el ingeniero Carlos Amat, ¿no?, compañero de promoción de la Universidad Agraria, ¿no?, y con quien pues compartimos muchas cosas, nos mostró que vivimos en un país sumamente accidentado por la presencia de la cordillera andina. Y esto, digamos, se manifiesta en cortes. Si hacemos cortes transversales en 6 lugares, ¿no?, del país, vemos pues que en todos los lugares, ¿no?, es bastante accidentada la superficie de nuestro país. Pero no solamente, ¿no?, vivimos en este país muy dependientes, ¿no?, o pendientes muy pronunciadas, sino también que vivimos con un clima, sufriendo un clima o viviendo un clima, ¿no?, muy variable. El gráfico de la derecha muestra 10 climatogramas sucesivos, ¿no?, de 10 años en el Centro Experimental de la Universidad Nacional de Huamanga, ¿no?, San Cristóbal de Huamanga. Entonces, vean ustedes acá en estos climatogramas que expresa, ¿no?, la cantidad de agua que absorbe en una agricultura secano, vemos que ninguno de los 10 años que se están acá mostrando se parecen. Todos son bien diferentes. Eso nos indica la alta variabilidad climática bajo la cual vivimos. Además, también una cosita que llama la atención: si vemos el climatograma de la parte superior, es el promedio de estos 10 años. Entonces vemos que el promedio no se parece en realidad a ninguno de los años, ¿no? Entonces en un medio tan variable como el andino, en todos los aspectos creo que nos dicen muy poco. Somos una cultura chatarra desde sus orígenes, a 10.000 años, a 11.000 años, ¿no?, que se tiene evidencias claras de la presencia del hombre andino, y en este largo periodo hemos tenido momentos de cambios climáticos fríos, como los mostrándose, ¿no?, en celeste, y cambios climáticos cálidos. Una alternancia entonces de estos cambios climáticos. A partir de los 5.000 años aparecen las grandes culturas como Caral, 5.000 años del presente, ¿no? Después otra que se extendió casi a lo largo, alto y ancho del país es la cultura Chavín, ¿no?, hace aproximadamente 3.000 años. Otra es la cultura
y en Ayacucho, 200 años antes del presente, y el último, la cultura panandina inca, o del Tahuantinsuyo, hace aproximadamente 600 años antes del presente, ¿no? Estas culturas encontraron maneras en este medio tan, no así, de un relieve tan accidentado y de un clima tan variable. Y frente a esto, lo que hicieron ellos es, ¿no?, criar agua, criar alturas, en las lagunas, en las depresiones naturales que tienen las punas, ¿no? En el periodo lluvioso se acumula agua y entonces ellos han criado estas lagunas, ¿no? Y estas lagunas hay acuíferos subterráneos, o sea, venas que corren debajo de la superficie de la tierra, y entonces se tiene, ¿no?, agua, ¿no?, a través de la napa freática para los cultivos que se extienden en estas microcuencas. Además de eso, también criar suelo, ¿no?, como el que se muestra acá. Andenes para este territorio tan accidentado. En esta fotografía, ¿no?, se muestra desde prácticamente el río hasta los 1000 metros, cómo es que se construyen estos andenes en forma comunitaria. Hasta ahora, ¿no?, nosotros, pues, un país en el cual la agricultura que prevalece es la agricultura campesina andina. Esta agricultura campesina andina, ¿no?, es una agricultura de laderas. El 70% de la superficie agrícola del país se encuentra en laderas, en las laderas de los cerros. Además de eso, también aproximadamente el 70% de todas estas chacras, laderas, ¿no?, dependen de la lluvia, dependen de la presencia de la lluvia, o sea, es una agricultura de secano. Además, es una agricultura ritual, hasta ahora llena de manifestaciones de cariño a la naturaleza, que en quechua llaman Pachamama. Pero acá también falta otro que caracteriza y que ya lo han repetido anteriormente, es la agricultura, es una agricultura comunitaria que se realiza comunitariamente, ¿no?, para criar plantas en estas condiciones de suelos, ¿no?, en laderas y de un clima bastante variable, ¿no? La manera, ¿no?, pertinente es hacer una agricultura comunitaria. En estos 10.000 años se ha desarrollado una cosmovisión. Este dibujo que ustedes ven, o este esquema que ustedes ven, no es producto de nuestra gran imaginación. Siempre nos dicen que nosotros tenemos una gran imaginación. Esto no es de acuerdo a lo que nos dijo un sabio aymara, de una comunidad campesina de Tilali, Puno. En su idioma, ¿no?, que el aymara, no, nos dice que vivimos en familia, o sea, en ayllu. Pero para él, el ayllu no es los humanos o runas, sino también la naturaleza, o sea, y las huacas, o lo más sagrado que tiene cada comunidad. Y este ayllu vive en una casa que es el Pacha, ¿no?, que también es otra persona sagrada, diversa, variable, comunitaria, y que brota, inmanente, que brota de sí misma, ¿no? Entonces acá los valores es conversar y compartir comunitariamente en equivalencia y en confianza mutua, ¿no?, que se expresa en el respeto y cariño de familia, o sea, de todos los que integramos el ayllu. La cultura andina es bastante rica en todos, ¿no?, pero donde sobresale es en sus saberes de crianza de la agrobiodiversidad.
Desgraciadamente, esto está invisibilizado. Cuando nos referimos a la cultura andina, de acuerdo a los que estudian tanto antropológica como antropológicamente la cultura, ¿no? Nos describen que pues, los avances que tuvieron con respecto al con respecto a la cerámica, con respecto a la arquitectura o la construcción de grandes centros ceremoniales, ¿no? No. Pero casi no se refieren a estos saberes que ha permitido, ¿no?, tener hasta diversidad. Y estos saberes son muy simples, son las señas para predecir el clima, que es fundamental en una agricultura de secano, son los secretos para que la práctica que esté haciendo el campesino salga bien, y son las prácticas de crianza, se hacen de acuerdo a lo que nos dicen las señas y los secretos. Estas prácticas de crianza me refiero a la preparación del suelo, a la siembra, a los aporques, a la cosecha, al almacenamiento. Entre las señas, todas las plantas son señas, todas las plantas silvestres son señas. Su mayor o menor floración nos está diciendo si el año va a ser seco o si el año va a ser lluvioso. Y esta es una información muy valiosa en una agricultura de secano, ¿no? Todos los animales silvestres también, ¿no? También igualmente, ¿no?, con el cambio de conducta, por ejemplo, o con el cambio de la coloración de su piel, ¿no?, o de su pelaje, ¿no?, nos está diciendo también, ¿no?, si el año va a ser seco o el año va a ser lluvioso. Y entre los secretos más conocidos es las fases de la luna. Con 4 fases, ¿no? Eso es lo que nos enseñan siempre, 4 fases de la luna. Luna llena, luna nueva, cuarto menguante, cuarto creciente. Pero los campesinos de la población de Aymaras, ¿no?, de Conima, Tilali y Moo, ¿no?, 11 clases de luna. En una lunación que se repite cada mes, conocen 11 clases de luna. ¿Saben qué lunas son probables para la crianza de la diversidad de plantas y cuáles para la crianza de la diversidad de animales, ¿no? Y gracias a estos saberes de crianza, está rica, ¿no?, agrobiodiversidad. Donde más sobresalimos es en la agrobiodiversidad, ¿no? También en la biodiversidad. La biodiversidad es pues un término bastante amplio, pero dentro de la biodiversidad se encuentran las plantas que utilizamos los humanos para alimentarnos. Entonces, esto se refiere, ¿no?, a la agrobiodiversidad. Tenemos pues papas, ocas, oyucos, más también estas andinas, todas diversas, ¿no? Lo mismo también en los granos andinos, ¿no?, como el maíz, como la chita, la cañigua, la quinoa, el taro y el frijol, una gran diversidad. Y tienen los animales que se crían, ¿no?, el diferente color de pelaje, ¿no?, de las alpacas de color, y lo mismo también en las llamas. En los Andes sin diversidad no hay vida, porque hasta hoy, más que se avance, ¿no?, en el estudio científico del manejo, ¿no?, racional, ¿no?, instrumental, ¿no?, de las plantas y animales, no hemos logrado todavía, ¿no?, la cantidad de variedades, ¿no?, que las antiguas culturas criaron, no manejaron, sino criaron. ¿Cómo criaron esta diversidad, sobre todo de plantas? En una comunidad campesina tenemos que en la parte baja está la zona de crianza donde se cultivan los granos andinos. En la parte media, ¿no?, donde el clima es un poco más templado que en la parte baja, es la zona de crianza de la diversidad de tubérculos andinos. Y en la parte alta están grandes praderas de pastos naturales. En estas praderas de pastos naturales se encuentran pues el ichu,
una planta muy resistente a los extremos climáticos y que poco hemos reparado que es una fundamental para la generación de agua, para llenar las lagunas, ¿no? En cada una de las chacritas, ¿no? Que se siembran en la respectiva zona de crianza, se siembra siempre en mezcla, en mezcla. Esta es una mezcla de granos andinos, ¿no? Acá tenemos maíz, diversas variedades de maíz, diversas variedades de kiwicha o achita, y por ahí también diversas variedades de quinoa. También siempre su calabaza, diversa, ¿no? Diversos colores de calabaza, ¿no? Y en una chacra de papa, aparentemente cuando uno siembra es pura papa no más, ¿no? Pero cuando florece en la época de floración, de plena floración, entonces vemos que la coloración son diversa, lo cual nos muestra que también hay una siembra de diversidad, ¿no? Gracias a esta diversidad de la papa, ¿no? Y sus asociados, y del maíz y sus asociados, es que las culturas andinas, de la cual nosotros somos descendientes, ¿no? Queramos o no, ¿no? Hasta ahora nos alimentamos, ¿no? Y entonces, no es poca cosa tener 1.600 variedades de maíces, ¿no? Nativos, 4.000 variedades de papas cultivadas, ¿no? Que no han sido obtenidas con la ciencia agronómica, sino con la crianza cariñosa y respetuosa de los criadores de diversidad, porque ahí justamente estaba, ¿no? La clave de su vida, porque por ejemplo en esta diversidad de papitas, unas son resistentes, vamos a decir, a la sequía, otras son resistentes al opuesto, a los excesos de lluvia. Y como una agricultura de secano, un año puede ser muy seco, un año puede ser muy lluvioso, sembrando diversidad, entonces la variedad resistente a tal situación es la que producirá, y de todas maneras tendremos, aunque sea poco, pero suficiente alimento para la familia. Pero si solamente sembramos una sola variedad, vamos a ver más adelante qué ocurre, ¿no? Bien, entonces en esta zona de crianzas, en estas 3 zonas de crianza, una mezcla de granos. Y el otro secreto es sembrarlas en chacras dispersas y en diferentes momentos. Una misma mezcla de granos andinos en diversas chacritas. Las chacritas pequeñas, más en tamaño, pero ellos siempre se está buscando que sean dispersas y sembradas en diferentes momentos. Se tiene una siembra muy temprana, una siembra cuando ya viene el periodo de lluvias, dentro del periodo de lluvias, una siembra temprana, una siembra intermedia y una siembra tardía. Solamente así es que nosotros, ¿no? Tendremos suficiencia alimentaria, ¿no? Expresada en el término quechua manapisiqui, que no falte alimentos para nada. Siempre y cuando sembremos en mezcla, en quechua chacru chacru, en diferentes lugares, en quechua cheje cheje, y en diferentes momentos, o sea, una siembra muy temprana, las siembras mixca o mahuay, siembra temprana o ñaupatar, media o chaupitarpui, y la siembra tardía o jepatarpui, ¿no? Este es el secreto para que no falte alimentos hasta hoy. Y por esta sencilla razón, por ejemplo, una familia campesina puede tener en la zona de crianza de granos 4 chacritas de mezclas de granos andinos, ¿no? Y en la parte de en la zona de crianza de tubérculos, 4 chacritas de papa y sus asociados, ¿no? Dispersas, ¿no? Sembradas en mezcla en diferentes momentos también. Y si viene una helada, como la que se muestra acá, o una granizada, entonces afectará a algunas chacras, pero no a todas.
en las que se salvan, tendremos suficiencia alimentaria. Y eso no ha pasado, no es una cosa que superada, no. Este año, en febrero del 21, ¿no? En las primeras semanas del mes de febrero cayó una helada en la comunidad campesina Quixpiyacta y Ayacucho. ¿Ya? Miren lo que sucedió con la variedad comercial, ¿no? La variedad comercial, una sola variedad. Cayó la helada y todo lo quemó hasta la raíz. ¿Ve? En cambio, en la mezcla de variedades que estaba en la chacra contigua a esto, claro que también afectó, pero hubieron algunas no fueron afectadas, ¿no? Y entonces, de estas son las que se ha tenido que seguir comiendo, ¿no? También se siembra, también se cría, ¿no? Cría el agua, diversidad de aguas, y también se cría suelos, diversidad de suelos. Un ejemplo nomás, se cría diversidad de aguas, como por ejemplo las aguas de las lagunas, la Puna, pequeñitas nada más, pero se hacen pues unos diques artesanales solamente en base a piedra, arcilla y champa. Acá no hay ninguna bolsa de cemento ni ¿no? Entonces, ¿para qué? Para aumentar el volumen, ¿no? De almacenamiento de agua. Acá podemos ver, ¿no? Acá en la depresión, en las depresiones naturales de la Puna, cuando llueve se llenan pues esas depresiones. Pero después viene la parte del periodo seco del año, ¿no? Entonces se evapora y de lo que estaba llena la laguna se reduce, ¿no? Y en muchas se seca. En cambio, si nosotros hacemos un dique acá, entonces aumenta el volumen de tal forma que cuando viene la época seca, también se va a evaporar, pero siempre va a quedar agua, ¿no? Porque hemos aumentado el volumen de almacenamiento. Pero estas chacritas no son para sacar canales de riego para las chacras, son muy pequeñas. Si hacemos un sistema de riego en base a esto, a estas pequeñas lagunas, muy rápidamente las secaríamos, ¿no? ¿Para qué entonces está esto? Es para alimentar, el gráfico de la derecha, es para alimentar las venas de agua que están corriendo por debajo del suelo y que más abajo van a salir en los puquios o manantes, ¿no? Ahí. Y entonces en esos puquios también tenemos que criar esos puquios o manantes, miren, bien protegidos, ¿no? Limpios y con sus plantas. Este es otro secreto, llamadoras de agua. Esta planta que tiene un nombre putaja, ¿no? Es una planta que cuando se siembra en el ojo de agua aumenta el caudal que sale por ese ojo, ¿no? Y todo esto, tanto la crianza de las lagunas como la crianza de los andenes, es gracias al trabajo en comunitario, en este caso en Minca, o sea, donde interviene casi toda la comunidad. Acá estamos construyendo el dique artesanal. Y en la foto de la izquierda, ¿no? Un grupo de Aini, o sea, un grupo de familias se acuerdan para trabajar, ¿no? Tal día la familia, tal día la familia de Juan, tal día la familia de Luis, etcétera, ¿no? De tal forma que puedan trabajar estas chacritas dispersas, ¿no? De una manera más... ¿no? Y en esta clase de crianza es fundamental alguien que también, felizmente digo yo, hasta ahora está invisibilizado, ¿no? Me refiero a las comunidades, a las autoridades tradicionales de la chacra, que no son las autoridades oficiales, no es el alcalde o ninguno de sus regidores, no es el presidente con su secretario o con sus tesorero de la comunidad campesina, no son ellos, son aquellas personas en primer lugar
que sean buenos chacareros, pero sobre todo de buen corazón, o sea, honestos, ¿no? Ellos son los que convocan a la comunidad, la autoridad para hacerlo, ¿no? Y para criar las lagunas, para criar los andenes, ¿no? Que necesitan mucha mano de obra, vamos a decir así. Estas comunidades se siguen, siguen persistiendo, estas autoridades, ¿no? Acá en la comunidad campesina en Quisplillacta, vean ustedes, este señor acá con su vara, que tiene que ser necesariamente chonta, que traen de la selva, ¿no? De chonta. Este señor es el Hatun alcalde y que es acompañado por dos, ¿no? Uno, no, el que está a cargo del cuidado de las chacras y el otro que está a cargo del ganado de la comunidad. Y a estas autoridades ayudan 15, 20 jóvenes que también tienen para enseñarle otros bastones, pero no de chonta como ellos, sino de otro árbol, ¿no? Que también es sagrado para ellos, ¿no? Entonces, acá, de Vicos, ¿no? En la parte alta de Marcará, ¿no? Ancac, Callejón de Guaylas, ¿no? En la Correa Blanca, felizmente se conserva. Estas son las autoridades que pasan el cargo con sus esposas y sus familiares. Cada año tienen que ser elegidos, todos tienen que pasar en algún momento el cargo, pero no puede pasar pues una persona que tenga malos antecedentes, ¿no? No, acá en primer lugar lo que prima es que sea una persona de buen corazón, o sea, honesta. Y estos son los que cuidan los cultivos y las praderas, ¿no? De la comunidad. Por ejemplo, la manera como están organizados en Quisplillacta y Ayacucho es que tienen un hatun alcalde, ¿no? Y que le ayuda un chacra alcalde que es el que cuida las chacras, y un sayja alcalde que es el que cuida las praderas naturales y también los montes, ¿no? O sea, tiene también relictos de montes, ¿no? Constituidos de árboles, arbustos y hierbas silvestres, ¿no? Todos silvestres, que son importantes porque ahí justamente están nuestras señas. Ahí viven las señas animales, ¿no? Para decirnos si el clima va a ser seco o va a ser lluvioso, ¿no? En el año. Y estas autoridades están ayudados por los jóvenes varas, ¿no? Ya les digo, 12, 15 jóvenes que ayudan. Y de esa manera ellos son los jóvenes que de 15 a 30 años, de ellos recién casados, ¿no? Y que ya están aprendiendo los cargos de autoridad, están criándose para ser futuros, ¿no? Alcaldes, hatun alcaldes o chacra o salja alcaldes. Y hay otra persona utilizada, ojalá, digo yo, que todavía continúa así, que son los pacos. Son los campesinos que tienen mano para hacer rituales. Ellos dicen que tienen habilidades muy especiales y que a ellos les escuchan los taitaguamanis o apus, la pachamama, ¿no? Y demás, el taitainti, la mamaquilla, ¿no? Más deidades. Y esto es el otro gran secreto y que felizmente todavía no se ha comercializado, porque donde entra el comercio se acaban todas estas cosas. El gran respeto. Esta pareja entra a su primera chacra donde va a sembrar maíz, descalzos en señal de respeto. Y la señora invoca a la Pachamama y a todos sus apus,
tanto los que a ella como el Apu Usangate, porque la fotografía anterior es de la comunidad campesina de Queromarca, Cusco, ¿no? Y invoca al Apu Ausangate, pero también del Valle del Mandar, ¿no? Y antes de sembrar, miren, adornan las semillas con flores y sauman, amando las semillas, ¿no? Y el secreto para mantener bien las semillas y crezcan bien después es guardarlas en sacos de lana de llama. Ahí están las semillas con el saco de llama. Y cuando siembran, las sembradoras entran a sembrar, primero agarran un puñado de tierra y la besan, ¿no? A la Pachamama, señal de respeto, pidiendo que vaya bien el crecimiento. Y después agarran un puñado de semillas y besan igualmente. Y después recién siembran, ¿no? Estas expresiones de cariño, estas expresiones de sumo respeto a la, en este caso, la semilla que es parte de la naturaleza, es el que ha hecho posible que tengamos hasta ahora 4.000 variedades de papas nativas, ¿no? Y 1.600 variedades nativas de maíz. En Puno, en una comunidad de Yunguyo, estas señoras, los primeros días del mes de febrero, para la Virgen de la Candelaria, más o menos, están cosechando los primeros, ¿no?, frutos de papa. Y a las primeras papitas que sacan, miren, les están vistiendo a las papitas con ropones de liño. Y están chayando con su vinito, ¿no? Están adornando también. Después estos lo cargan a su espalda y después, primero antes de cargar, hacen besar a todos los que están acompañando esta ceremonia y después se cargan, ¿no? Y bailan con estos productos. Estos rituales están presentes en todo lugar, en Huancayo, en Ayacucho, en Cusco y sobre todo en el altiplano. Acá tenemos, ¿no?, rituales en Chucuito justamente, después acá en Conima, ¿no?, que también es otro pueblo circunlacustre, y después una parte más alta, ¿no?, la Pucara, ¿no?, todos sin razones. Vivimos nuevamente, y eso no hay que olvidarlo, en un país sumamente accidentado, ¿no? Y corresponde a este país, entonces, ¿no?, tener caminos transversales que comuniquen la sierra y la selva, sobre todo, primero la selva alta y, como ya lo dijeron, la continuación de los Capañán, ¿no?, que vienen a ser los ríos, ¿no? Entonces, acá, en cada corte transversal, en los Andes, hay pues, ¿no?, un camino, en cada quebrada donde, digamos, bajan los ríos hacia la costa, hay caminos transversales, ¿no? Y a lo largo de estos caminos transversales están los centros ceremoniales, o ahora llamados centros arqueológicos, o antes le decían unas ruinas, ¿no? Ahora se dicen centros arqueológicos. En estos lugares, en estos centros ceremoniales, es donde confluyen en determinado momento del ciclo del cultivo, ¿no?, generalmente en las cosechas, ¿no?, antes del almacenamiento, confluyen las comunidades que van de la parte alta, por ejemplo, otras que suben de la parte baja, por ejemplo, y acá es el intercambio y cada cual regresa a su lugar llevando una mayor diversidad. Esto mismo ocurre a lo largo de ese transecto, ¿no? Los caminos transversales, como ya lo expresó también Carlos, son sumamente importantes acá. Esto nos unía la costa, la sierra y la selva alta, y la continuación de la selva alta a través de los ríos. Ejemplo
de este intercambio de semillas, de la cual depende la vida en los Andes, es lo que ocurre en este centro, por ejemplo, ¿no? Ceremonial de Rachi. Es un complejo ceremonial inca. Rachi es un pueblo que está a unas 3 horas hacia el sur de la ciudad del Cusco. Está relativamente cerca a la ciudad de Chipani, ¿no? Acá tenemos el templo, el llamado Templo Huiracocha, y en la parte central 7 patios rituales. Y más a la derecha, arriba, o sea, los depósitos, donde se guardaba la diversidad de semillas, ¿no? Entonces, en este plano, quiero resaltar los 100, y en cada patio se realizaban rituales de respeto a la semilla y después los intercambios, ¿no? Y estos patios están atravesados por una calle, ¿no?, orientada agroastronómicamente. No de cualquier manera, sino está orientada agroastronómicamente, justamente hacia el cercano al solsticio de junio, donde se realiza el Inti Raymi, ¿no? Entonces, acá, ¿no?, por esta calle aparecía en la tarde la luna, ¿no?, andina, y por la continuación de la calle se ocultaba el sol, como podemos, ¿no?, apreciar más adelante. Pero además de eso, de cualquiera de esos 7 patios, observamos por dónde sale el sol en cada uno de estos 8 momentos, que son los momentos de crianza de la chakra, ¿no? Si observamos, vemos nosotros que el sol, pues, en junio, en un extremo, en diciembre, que es el solsticio de diciembre, o solsticio de verano, en el otro extremo, y en los equinoccios, ¿no?, de septiembre o de marzo, sale por la calle, por el medio. Tenemos otros 2 momentos, ¿no?, que es el sol nadir y el sol cenit. Ahora estamos en el sol cenit, hace pocos días que hemos estado en sol cenit acá, ¿no? Y este sol cenit está asociado, es un momento muy vital, el sol cenit. Ya. Entonces, más arriba ponemos el calendario agrícola. Estos 8 momentos de caminar del sol a lo largo del año están claramente relacionados a, ¿no?, a la crianza de las plantas. Estos 8 momentos los tenemos en forma más grande acá, en rojo las siembras muy tempranas, en morado las siembras de granos andinos, en morado claro las siembras de los tubérculos, ¿no? Acá, ¿no?, tenemos en diciembre los aporques, en febrero en celeste las cosechas muy tempranas. Lo que hemos sembrado en agosto acá, ya estamos cosechando las primeras cosechas acá, ¿no? Después en marzo viene el barbecho o chacmeo, o sea, la preparación del suelo, la siguiente campaña agrícola, sobre todo de aquellas chacras que van a recibir, ¿no?, a los tubérculos andinos. En abril, mayo se comienza la cosecha de la gran siembra del Hatun, cosecha grande, ¿no? Y en junio y julio viene la selección de las semillas, el almacenamiento y el Watunacu. Watunacu es una palabra quechua que significa el cariñoso, y en este caso intercambio cariñoso, ¿no?, de diversidad de semillas. Los profesores de la escuela de Queromarca, que está frente aquí, ¿no?, han hecho este bonito calendario, ¿no? ¿Qué práctica de cultivo se está realizando? ¿Qué señas se está viendo? ¿No? ¿Qué secretos se está practicando? ¿No? ¿Qué ritual se está haciendo? ¿No? Y esto cómo está relacionado
al camino de los astros, al camino del sol, al camino de la luna y al camino de las estrellas. Pues, ingeniero Valladolid, no lo estamos escuchando. a los 8 momentos de crianza, ve reacomodamos a estos seguramente Ingeniero Valladolid, no lo estamos escuchando. A ver, vamos a esperar un momentito. Parece que hoy día el satélite nos está jugando una mala pasada, lastimosamente. años que esta práctica del Watunaku. Acá bien vestido. Hay 7. Por esta calle ritual orientada agronómicamente sale, ¿no? En la tarde está saliendo y simultáneamente por la continuación de la calle se está ocultando el sol. Entonces, la fecha en la cual se realiza el Watunaku no es el 21 de junio o es el 24 de junio, donde actualmente se hace el Inti Raymi. No, sino es cuando la luna, la Mama, ¿no?, nos dice, y también el Taita Intiu, Padre Sol, ¿no?, nos indica. Este es el momento en que comienza entonces el ritual y toda la noche la diversidad de semillas recibe la luz de una llena andina, ¿no? Y todos los criadores acompañando a sus semillas, juntamente con sus pacos, ¿no? Hasta al día siguiente se espera de que salga el sol. La luz del sol del día siguiente es el que, juntamente con la luna y esta primera luz del sol, fortalecen el espíritu de semillas para que éstas crezcan más vigorosas y crezcan pues bien, ¿no? Después ya viene el intercambio de la diversidad entre las señoras que llevan, ¿no?, su diversidad de sus chakras. Miren, son diferentes, ¿no? Es la comunidad Rachi, la comunidad de San Pedro. Y acá están intercambiando. Son personas ya mayores,
pero también juntamente con también personas jóvenes que vienen de otro lugar, y sobre todo los nietos acompañando, que sin mucho discurso acá están aprendiendo el respeto a sus semillas y el compartir, que es otro valor andino que ahora hemos perdido. Nos hemos vuelto demasiado egoístas, el valor de compartir, ¿no? Para que todos tengamos comida. Ahora vivimos en dos puntos. Todas las comunidades campesinas tienen ya la agricultura comercial o agricultura convencional, llamada así, ¿no? La agricultura andino-amazónica, ¿no? Porque está en relación con la selva también, ¿no? Y como hemos explicado, tiene pues esta concepción en la cual todo es vivo y todos son personas con ánima, ¿no? Y todas, ¿no? Todos los miembros del Ayllu, los Runas, las Huacas, las Salja, crían diversidad de semillas y chakras, porque todos tienen que comer. Para todos tiene que haber, ¿no? Alimentos, no solamente para los humanos, sino también para los que integran la naturaleza y también nuestras deidades, que son las que nos protegen, ¿no? Si estos tienen que estar en conversación o interacción con el mundo de la cosmovisión moderna, ¿no? Que se equipara a un mundo máquina, no es que tenga engranajes, sino que funciona como una máquina, todo se entiende en términos de máquina, y el enfoque de sistemas se ha desarrollado toda una ciencia de sistemas para entender estas realidades complejas, ¿no? Donde tenemos los elementos del sistema, sus interacciones, sus entradas y sus salidas. Y acá priman otros valores. Acá prima la rentabilidad y la competitividad, ¿no? Vemos que cosmovisión es la manera como cada pueblo percibe y se relaciona con su entorno natural y cultural. En la cosmovisión andina, todo es vivo, ¿no? O sea, son vivos los runas, las aljas, las huacas, y en la cosmovisión moderna, solo los humanos, solo las plantas. Acá falta animales y microorganismos son vivos. Los demás son seres inertes, sin vida. En la cosmovisión andina, todos son personas con ánima. La chakra es una persona. Acá en la cosmovisión de Occidente, solo las personas humanas tienen ánima, o alma, o espíritu. Los demás no son personas, ni menos tienen ánima, ¿no? Acá, la relación entre el runa y el chakra es una relación entre personas. La persona campesino, criador de diversidad o runa, se relaciona con la persona chakra, ¿no? Con respeto y con cariño de familia, porque todos son miembros de la familia, de un mismo Ayllu. En cambio, acá, en la cosmovisión occidental moderna, la relación entre el hombre y la chakra es una relación de sujeto-objeto, ¿no? Ejemplo, el técnico agrícola que estudia las chakras y la chakra, que es el objeto estudiado, que es un recurso, ¿ya? Entonces, acá el sujeto se relaciona con el objeto a través de una racionalidad instrumental. O sea, una racionalidad que todo ve medio para conseguir un fin, ¿no? Y en este caso todo lo ve un medio para tener ganancia económica. Bien. Y hay dos términos, ¿no? Con esto vamos a terminar ya, muy importantes, ¿no? Que son la seguridad alimentaria frente a la suficiencia alimentaria. La seguridad alimentaria es propia de la cosmovisión de Occidente moderno. Dice que la seguridad alimentaria es la disponibilidad de alimentos y el acceso a ellos,
de manera sostenida, suficiente y en cantidad y calidad sus necesidades biológicas, pero esto es entre paréntesis, yo lo he puesto solo de los humanos, ¿no? En segundo lugar, implica un manejo, o sea, gestión, administración, llámese, competitivo y rentable de los sistemas de producción. Acá todo esto tiene un enfoque antropocéntrico. El hombre no ha dejado de ser lo más importante, ¿no? Lo más importante. Y este enfoque a nivel del agricultor familiar o del campesino es poco sustentable. Acá en la suficiencia alimentaria, ¿no?, que está expresada por la palabra mana pisicui, la palabra quechua, mana pisicui, que no falte alimentos para nadie. Pero cuando dice para nadie se refiere para los humanos oruna, para la naturaleza osaija, para las deidades ohuacas. Y en la expresión de un campesino, ¿no?, de Cajamarca, del distrito de Mara, es sembrar de todo para comprobar de todo y entre todos, runas, huacas. Esto implica equivalencia. La equivalencia no es igualdad. La equivalencia que nos da a entender que nadie es más, que nadie es menos que nadie. Todos son equivalentes. Y también implica respeto, ¿no? Y implica también el gusto de compartir, ¿no? Y también implica la crianza de la diversidad de plantas, animales, de aguas, diversidad de aguas y diversidad de suelos en andenes, en patapatas, de piedra, ¿no?, alrededor de las chacras, sucacoyos, ¿no?, o guaruarus, ¿no? Dicen que el término correcto es para llamarlos sucacoyos, no guaruarus. Y después también las cochas, ¿no? Bien, esto tiene un enfoque ayucéntrico, un enfoque comunitario, ¿no? Y la sustentabilidad de todo esto está muy relacionado a la ritualidad. La ritualidad. Ahora, tenemos el término también soberanía alimentaria, que supuestamente, ¿no?, comprende estas dos maneras de ver los alimentos, ¿no? ¿Qué nos dice la soberanía alimentaria? Dice, es el derecho fundamental de todos los pueblos a controlar sus alimentos y sus sistemas alimentarios y a decidir sus políticas, asegurando a cada uno alimentos de calidad, adecuados, accesibles, nutritivos y culturalmente apropiados. Y también nos dice, ello incluye el derecho de los pueblos para definir sus formas de producción, uso e intercambio, tanto a nivel local como internacional. Ya. Termina la referencia copiada al pie de la letra de lo que se dice es por suficiencia alimentaria, y acá digo, la soberanía alimentaria incluye teóricamente a la seguridad y a la suficiencia alimentaria, pero esto siempre y cuando se respete el diálogo de saberes entre cosmovisiones diferentes, ¿no? Pero este diálogo tiene que ser en términos de equivalencia, sin asumir que uno es mejor que el otro, ¿no? Que se dé énfasis al respeto a la naturaleza, que implica su cuidado. De otra manera es lo mismo de lo mismo. Acá en el Perú tenemos, ¿no?, la consulta e informada, la consulta a la comunidad, así, ¿no?, que en realidad, ¿no?, a través de los años hemos visto que es un saludo a la bandera. Nadie en realidad hace caso a esta ley, ¿no?, cuando hay deportes muy fuertes, ¿no? Y ahora, ¿por qué es importante? Mire, en el Perú
de acuerdo al último censo, el 97% de todos los agricultores, todos los tipos de agricultores que tenemos son agricultores familiares, 97%. Solo el 3% son, ¿no? Son medianos y grandes agrícolas. Y casi todas las leyes que tenemos actualmente están para favorecer a estos empresarios, sean medianos o grandes, ¿no? Pero acá hay muy poco para el apoyo, ¿no? Y también los estudiosos nos dicen que el 70% casi de lo que comemos en todo el país y sobre todo en las grandes ciudades viene de la agricultura familiar, el 97%, viene de ellos. De este 97%, el 87-88% es una agricultura de subsistencia, así le llaman, ¿no? los especialistas. Las familias tienen menos de 2 hectáreas. Hay una agricultura familiar intermedia, dice que tiene entre 2 a 5 hectáreas, y una agricultura familiar consolidada. Consolidada le llaman aquella que utiliza todos los avances de la ciencia agronómica, ¿no? El empleo de insumos como fertilizantes, pesticidas, maquinaria agrícola, etcétera, ¿no? Y estos pequeños agricultores familiares son aquellos que manejan entre 5 a 10 hectáreas. Pero vuelvo a... El 87, 88 son campesinos, pues, que viven como hemos mostrado a través de esos dibujos. Claro que ahora no hay ninguna comunidad campesina que sea pura, todas tienen agriculturas, pero todavía persiste esta agricultura. El último censo también nos dice que hasta ahora tenemos el 63.8, casi el 70% de una agricultura secana, y el 36.20 que tiene riego, ¿no? El número de comunidades campesinas, de acuerdo al censo del 2012, es de 6.300 comunidades campesinas en los Andes, y el número de comunidades nativas de la Amazonía alrededor de 1.300. Ahora deben ser más, ¿no? En total, 7.600. Bien, sobre todo las comunidades en los Andes, ¿no? Los de subsistencia son el 80%, la intermedia 10% y la consolidada el 2%. Y los que conservan más sus saberes de crianza son los agricultores de subsistencia, ¿no? La de coloración, por ejemplo, acá verde oscuro, verde menos oscuro, más claro y casi no, nos indica el grado en que conservan sus saberes de crianza. Acá por este lado está el manejo técnico. Acá también, ¿no? Sí. La agricultura consolidada, me voy a ir al otro extremo, ¿no? Son aquellos que tienen más del manejo técnico. Acá está un rojo oscuro, menos rosado, oscuro, rosado claro y blanco, ¿no? Y la agricultura intermedia, más o menos los dos, ¿no? Entonces, esta es la realidad que tenemos en el país. Y ellos son agricultura de subsistencia, digo yo, ¿no? Y estamos para conversar eso, ¿no? Que tiene como todavía, que nos recuerda siempre el mana pisico y le falta alimentos, que se expresa en el sombrar de todo entre todos, naturaleza de diarios y personas. Todo esto es para vivir, ¿no? El summa causa aiunti. El summa causa aiunti es una expresión quechua que dice entre y con todos vivir bien. Eso es todo lo que quería compartir con ustedes, ¿no? Y hay mucho que conversar, pero yo creo que espacios hay bastante que conversar, decía, pero espacios como este, ¿no? Abren la posibilidad de aperturar, ¿no? Y continuar
sobre estas cosas. Gracias. Gracias a usted, ingeniero. Cada una de sus exposiciones es un bálsamo de sabiduría para todos nosotros. Muchas gracias. Hay varias preguntas. Lastimosamente, siempre el tirano es el tiempo. Entonces, permítame solo hacerle una pregunta. ¿Cómo incorporar este tipo de saber de crianza, de amor? ¿Cómo incorporarlo en la educación nuestra? Ya. Bien, muy rápido. Miren, los APUs, digo, ¿no? O sea, los cerros protectores, ¿no? Pues con los que los amparan, han querido que el que habla tenga la oportunidad de caminar por las comunidades campesinas, ¿no? Y a lo largo de este caminar, que es donde he aprendido esta crianza, he visto también las escuelas que hay en las comunidades. Las escuelas de hace 20, 30 años atrás tenían un currículum que era igual que el currículum que se daba en las ciudades. Hace más o menos 20 años, ¿no? Ahora hay la educación intercultural bilingüe, que en el Ministerio de Educación es una parte pequeña, ¿no? Más es la educación básica regular. Entonces, en esta educación intercultural bilingüe, ¿no? Es que se están formando los profesores, ¿no? Que van a enseñar también esta sabiduría de crianza. Está todo por hacer ahí. Los APUs también han querido que estos 3 últimos años, ¿no? Siga ayudando, ¿no? A jóvenes en su formación, ¿no? La especialidad de educación intercultural bilingüe de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, ¿no? Me ha hecho posible de que, bueno, lo poco que sé acerca de esto pueda transmitir a los estudiantes, ¿no? Porque la mayoría de ellos son con beca 18 y vienen de comunidades campesinas alejadas, ¿no? Y ahora, por la pandemia, continúan en sus comunidades. Y de ahí tenemos nosotros que compartir. Ahora, la pandemia también nos ha ayudado a compartir mediante el celular, porque hay problemas de conectividad. Y la única manera como si llegamos a ellos es mediante el WhatsApp, ¿no? Y hemos hecho los esfuerzos y así que tenemos todo un curso a 3 niveles para principiantes, intermedios y avanzados, ¿no? de estos temas, ¿no? Temas que se desarrollan a lo largo de un semestre cada uno de estos niveles.